comienzo con mi charla al curso de Patología de la Vía Aérea y Inmunomoduladores, que fue desarrollado por el Laboratorio Casasco. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la línea respiratoria de Casasco, así como al Departamento Médico, de haberme convocado junto a otros docentes de Córdoba, Rosario y Santa Fe a dictar este curso sobre patología de la vía aérea. Me toca hoy hablarles sobre rinitis alérgica, una patología, una enfermedad sumamente prevalente. De hecho es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente y más prevalente, que muchas veces ha sido menospreciada, ha sido subdiagnosticada y subtratada en nuestra población, y que, como veremos, conlleva gran cantidad de alteraciones de la calidad de vida aparte de las comorbilidades con las cuales puede coexistir, que afectan muy gravemente a nuestros pacientes. De manera que vamos a tratar en 40 minutos de redondear algunos aspectos importantes de la rinitis alérgica. En la charla voy a tratar de definir la rinitis alérgica, hablar sobre su prevalencia, que ya dijimos que es muy alta, de su fisiopatogenia, cuál es el mecanismo de producción de la rinitis, de cómo hacer el diagnóstico de la rinitis y cómo encarar el tratamiento de la enfermedad. Con respecto a la definición, la guía ARIA, que es la guía de rinitis alérgica y su impacto en el asma, es una de las primeras guías basadas en evidencia que se desarrollaron en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Define a la rinitis alérgica como un trastorno sintomático de la nariz inducido por la inflamación de la mucosa nasal mediada por la inmunoglobulina E como respuesta a la exposición a un alergeno. Se caracteriza fundamentalmente por 4 síntomas cardinales que puede estar presente uno o varios de ellos. Son la congestión nasal, la secreción nasal o rinorrea, que puede ser anterior o posterior, los estornudos y el prurito. Y es desencadenada habitualmente por la exposición habitual a los alergenos ambientales, que normalmente son tolerados por el resto de la población general, o sea que afectan exclusivamente a los alérgicos. Como dijimos, los síntomas nasales cardinales son la congestión nasal, la rinorrea, que puede ser anterior en su mayor parte o también posterior, los estornudos y el prurito nasal, mientras que muchas veces se acompaña de síntomas oculares, como son el prurito ocular, el lagrimeo, el edema palpebral y conjuntival, y el ojo rojo también puede acompañarlos y ser una alternativa de diagnóstico diferencial. Hay síntomas que son no sugestivos de la rinitis alérgica, como son los síntomas cuando son preponderantemente unilaterales, cuando hay obstrucción nasal pero no existe ninguno de los otros síntomas, cuando la rinorrea es mucopurulenta, mientras que la rinitis generalmente es hialina o transparente, cuando la rinorrea solo es posterior y no hay rinorrea anterior, cuando existe dolor facial a nivel de los senos paranasales o dolor nasal, cuando hay epístasis importante recurrente o cuando hay anosmia. Todos estos síntomas, si son únicos y aislados, son no sugestivos de rinitis alérgica, y ahí deberíamos hacer un diagnóstico diferencial. El síntoma más molesto de los 4, sin duda, es la congestión nasal. Y ya en este trabajo, esta encuesta que se hizo a lo largo de toda América, se demuestra que el síntoma más molesto desde el punto de vista de los pacientes es la congestión nasal, tanto en los graves, en los pacientes con rinitis alérgica grave, como en los pacientes con rinitis alérgica moderada. En segundo lugar, la rinorrea es molesta, los estornudos en salva y el prurito, pero sin duda la congestión se lleva el porcentaje mayor de alteración de calidad de vida y de molestia para los pacientes. Además, es el síntoma más frecuente, como decíamos. En este trabajo del 2005 se demuestra que la congestión nasal es muy importante, del 85%, en la rinitis alérgica grave, pero en la moderada también es importante, y también en la leve. En los pacientes que están tratados con corticoides inhalatorios,
la congestión nasal sucede alrededor del 30%, mientras que los que no están tratados con corticoides intranasales eh, conlleva el 70% de los pacientes. Y como decíamos, es un síntoma molesto y además impacta mucho en la calidad de vida de los pacientes como molestia, como trastorno del sueño, como productor de fatiga o de somnolencia diurna, y a su vez son capaces de provocar trastornos a nivel laboral, trastornos escolares en los estudiantes, y a la larga, cuando el trastorno del sueño se prolonga, puede llevar a apnea obstructiva del sueño y provocar a largo plazo trastornos cardiovasculares, cosa que tenemos que monitorear frecuentemente. Altera la calidad de vida y la función del paciente, porque le altera el sueño, disminuye la capacidad de concentración, le produce pérdidas laborales y escolares, irritabilidad, limitación de las actividades, pérdida del olfato del gusto, trastornos en el empleo de la voz, sobre todo en pacientes que utilizan la voz como tarea, locutores, cantantes, docentes. De hecho, he tenido oportunidad de asistir pacientes locutores y cantantes con rinitis alérgica que ven muy afectada su tarea laboral por la rinitis, dificultades en las relaciones interpersonales también. ARIA, la guía esta que les mencionaba de rinitis alérgica y su impacto en el asma, hace ya unos cuantos años, la clasificó de acuerdo a su duración y de acuerdo a su alteración de la calidad de vida. Así que se clasifica en rinitis alérgica intermitente aquella que dura menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas al año, mientras que es persistente aquella que dura más de 4 días a la semana y más de 4 semanas por año. Y a su vez ambas pueden ser leve o moderada grave. La leve es aquella que tiene una baja afectación de calidad de vida, o sea que el paciente tiene sueño normal, donde no afecta la calidad de vida en la escuela, en el trabajo y los síntomas no son muy molestos, el paciente los tolera bien. Y moderada grave es cuando tiene alguno de estas características. El sueño es anormal, tiene una afectación de la calidad de vida en cuanto a la actividad estudiantil o laboral, y los síntomas para el paciente resultan extremadamente molestos. De esta manera surgen 4 categorías: intermitente leve o intermitente moderada grave y persistente leve o persistente moderada grave. Pasando a la prevalencia, vemos que la prevalencia es muy elevada. A nivel mundial se considera que 600 millones de personas en el mundo padecen rinitis alérgica, y de los cuales un tercio de ellos cursan con asma bronquial concomitante. Sabemos que la mayoría de los pacientes asmáticos tienen compromiso de vía aérea superior en rinitis, y de los riníticos hay un 30% aproximadamente que cursan con asma concomitante. Es por eso que siempre en el paciente con rinitis debemos investigar mediante interrogatorio y eventualmente pruebas funcionales si puede haber compromiso de vía aérea inferior. La prevalencia se encuentra en aumento, como todas las enfermedades alérgicas. Se ha convertido en una epidemia en este siglo, en el XXI, viene creciendo la prevalencia de forma importante. ¿Cuáles son las causas de este aumento de prevalencia? Hay teorías. En realidad, los cambios en el medio ambiente sin duda que han aumentado la prevalencia, el aumento de la polución y la hipótesis higiénica que relaciona los cambios inmunológicos por la escasa relación que tienen los pacientes, sobre todo en la infancia, con endotoxinas y con infecciones virales comunes a través de la aplicación de las vacunas, y que los pacientes ya no se infectan, y el sistema inmune de esa manera quedaría más predispuesto a generar respuestas de tipo alérgicas. Pero bueno, es una teoría y hay algunas cosas de investigación que lo han demostrado, pero no está totalmente aceptada. Frecuentemente se asocia la rinitis alérgica a enfermedades comórbidas importantes. Las más comunes y más importantes son, como nombrábamos recién, el asma, pero también la otitis media con efusión y la disfunción tubaria se encuentran bastante relacionadas y frecuentemente son comorbilidades. La hipertrofia de los adenoides, sobre todo en los niños, es muy frecuente que se asocie a la rinitis alérgica. La rinosinusitis
y sobre todo la que tiene pólipos nasales, tiene relación directa con la rinitis alérgica, la conjuntivitis, por supuesto, tanto es así que hoy en día se la denomina frecuentemente rinoconjuntivitis a la enfermedad. La laringitis, que es una enfermedad de vía respiratoria también muy relacionada, y finalmente las infecciones virales, que actuando sobre pacientes alérgicos y sobre la rinitis es capaz de empeorar ella misma la rinitis o provocar exacerbaciones de las comorbilidades. Esta encuesta es una encuesta en Europa para dar la prevalencia en pacientes adultos de la rinitis. Vemos que los valores son sumamente altos, desde el 16,9% en Italia hasta el 28,5% en Bélgica, pasando por diferentes valores tanto en Reino Unido, Francia, España y Alemania, pero vemos que en toda Europa tiene una prevalencia sumamente elevada. En la Argentina, en el año 2006, realizamos una encuesta desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología en adultos y encontramos una prevalencia alrededor del 18% en pacientes entre 18 y 34 años y del 13% en los pacientes de más de 35 años. Fue una encuesta telefónica sobre 944 casos y se preguntaba sobre la sintomatología. Aquellos pacientes que tienen estornudos, secreción nasal, obstrucción nasal o los 3 síntomas asociados. El año pasado, 2009, se realizó otro estudio de prevalencia, también en un estudio cruzado en la Argentina, un estudio transversal, y encontramos valores de 20,5% de prevalencia de alergia en la población general, subdividido por edades. En los jóvenes de 5 a 19 años un 22,3% y en los pacientes más grandes, entre 20 y 40 años, del 19,4%. Vemos que son cifras elevadas y resultaron más altas que la que habíamos obtenido en la década pasada. En conclusión, este estudio, que fue publicado el año pasado en la revista Alergia México, concluye que los resultados de esta primera encuesta transversal nacional confirman la alta prevalencia de síntomas autoinformados de rinitis alérgica en adultos y en niños en Argentina, especialmente las mujeres. Se ha visto que las mujeres tienen un porcentaje ligeramente superior a los hombres en cuanto a la prevalencia. Por supuesto, como todas las enfermedades alérgicas, la historia familiar y la genética tienen un papel. La rinitis alérgica, si bien es una enfermedad multifactorial, está inducida por genes y por la interacción de los genes y el medio ambiente, configurando la epigenética. Las enfermedades alérgicas, como el asma y la rinitis, tienen fenotipos relacionados y a menudo ocurren en pacientes atópicos, muestran una fuerte agrupación familiar e intraindividual, y algunos polimorfismos genéticos se han asociado solo a rinitis, pero se requieren más estudios genéticos para confirmar esto. No es una enfermedad poligénica, sino que son muchos los genes involucrados, algunos se superponen con el asma y otros no. Pero bueno, ya en el 2005 el doctor Arduzo con el doctor Crisi investigaron la presencia de antecedentes familiares alérgicos y vemos que en general los pacientes tienen antecedentes alérgicos. Ambos padres alérgicos en un 4,3%, un solo padre alérgico o madre 20,2%, antecedentes en ambas ramas de la familia o en una rama, ambas ramas 22%, una rama 36%, y solo un 17% no tenían ningún antecedente de enfermedad alérgica familiar, cosa que se ve frecuentemente, pero la mayoría de los pacientes, si uno recaba bien la información, tienen antecedentes familiares. Además, bueno, se estudió la prevalencia de los diferentes tipos que habíamos visto en la clasificación diaria. La intermitente leve conlleva aproximadamente un 10% de la rinitis alérgica, la intermitente moderada severa un 17%, la persistente leve un 14% y la persistente moderada severa un 59%. O sea, la gran mayoría de los pacientes tienen síntomas severos, graves, moderados o graves y persistentes. Y esto con los años ha ido mudando, generalmente con una tendencia lamentablemente a que los síntomas cada vez sean más graves, más molestos y más persistentes. Como tercer punto de la charla, vamos a charlar un rato sobre la fisiopatogenia. Hoy en día las múltiples formas de rinitis
hace que podamos definir muchos fenotipos y a su vez estudiar en lo posible la presencia de endotipos. Esto es lo que nos va a llevar después, con el tiempo y el desarrollo científico, a la medicina personalizada, que es lo que la tendencia actual. La común, la que estamos hablando siempre, es la rinitis alérgica, que es fundamentalmente sistémica. Es una enfermedad sistémica porque uno puede encontrar alteraciones alérgicas de otro tipo en todo el organismo, además de la rinitis. Pero existe una forma local donde, por ejemplo, las pruebas cutáneas son negativas, uno tal vez no detecte IgE específica en sangre, pero si estudia localmente la nariz, encuentra la presencia de IgE inmunoglobulina específica a nivel nasal, y la rinitis alérgica, que con pruebas cutáneas negativas, con IgE específica en sangre negativa, resulta que era una rinitis alérgica local. También está dentro de las no alérgicas la rinitis alérgica no alérgica con eosinofilia, la rinitis atrófica, la infecciosa, la estructural, la ocupacional relacionada con el trabajo, la rinitis inducida por medicamentos y la rinitis neurogénica por irritantes. Todas formas de rinitis no alérgica que llevan mucho menor porcentaje de prevalencia, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora del diagnóstico. Y la fisiopatología de la respuesta alérgica está dada fundamentalmente por la atopía, que es nada más y nada menos que la predisposición genética para responder con inmunoglobulina E hacia los alergenos. El alergeno, en primera instancia, contacta con el organismo y se produce la fase de sensibilización, en donde existe una respuesta inmunológica específica a partir de la inmunoglobulina E o de los linfocitos hacia los alergenos. Una vez que el paciente se ha sensibilizado, el atópico, aquel que tenía predisposición, ante una reexposición al antígeno o al alergeno en este caso, genera una respuesta de hipersensibilidad que no es más ni menos que una respuesta exagerada por falla en el control de su respuesta inmunológica. Y si a esto se suma la inflamación, que está dada por la liberación de mediadores químicos a través de esta respuesta de hipersensibilidad, se genera todo el cuadro de enfermedades alérgicas, como son las alergias alimentarias, la anafilaxia, el eczema, el asma alérgico y en este caso la rinitis alérgica, que tienen un mecanismo de producción similar. Entonces, graficando lo que dijimos recién, en la fase de sensibilización, el alergeno penetra a través del epitelio nasal, es captado por la célula dendrítica. En el contexto de los antígenos de histocompatibilidad de clase 2, se presenta la célula Th2, la cual estimula a través de la interleuquina 4 e interleuquina 13 al linfocito B, y para que éste produzca inmunoglobulina específica. De esa manera el paciente se sensibiliza ante una reexposición al mismo alergeno, que bueno, es captado por la célula dendrítica, lo presenta en este caso ya una célula Th2 que está activada y que de igual manera estimula a la célula B para que produzca mayor cantidad de G específica. Pero además, a través de citoquinas y quemoquinas, provoca aflujo al sitio de la inflamación y eso da los síntomas nasales. Por otro lado, la unión de dos moléculas de IgE en la superficie de los mastocitos y basófilos, en donde se localizó esa primera inmunoglobulina E sintetizada, provoca la liberación masiva de los mediadores químicos, tanto preformados como los mediadores de novo, o sea, la histamina y las prostaglandinas, que van a coadyuvar y van a ser los efectores que provocan toda la inflamación en el alérgico. La generación de síntomas nasales entonces va a estar dada por el ingreso del alergeno, y la liberación de mediadores provoca vasodilatación, edema, congestión a nivel de la mucosa nasal, rinorrea por hipersecreción de las glándulas, vasodilatación, obstrucción nasal, estornudos a través del estímulo de los nervios o sistema nervioso a nivel nasal, y prurito nasal, que también tiene un mecanismo de producción, la histamina es capaz de provocarlo estimulando las fibras nerviosas de la región. Los leucotrienos tienen un papel importante sobre todo en la vasodilatación, el edema y la congestión. Y entrando en la fase de los endotipos, tratando de clasificar la rinitis alérgica por endotipos y por respuesta inmune, tenemos que la respuesta inmune de las enfermedades alérgicas es una respuesta de tipo 2,
generando el endotipo complejo tipo 2. La rinitis alérgica a través de la IL-4 y IL-13, como decíamos, es capaz de provocarse a través de la IgE sistémica y eventualmente a través de la IgE local. Mientras que hay una respuesta inmunológica no tipo 2, que configura otro endotipo distinto, donde tiene que ver la inflamación neutrofílica, la vía del TH17, el defecto de barrera y la inflamación neurogénica que conllevan a la producción de rinitis, en su mayoría no alérgica, ¿verdad? Por último, el año pasado se ha descrito un cuadro ya que estaba conocido y había sido descrito en la guía Saria, pero es la rinitis alérgica combinada con el asma, y se le denominó caras a este síndrome, donde coinciden fenotipos, endotipos y biomarcadores en ambas patologías y la presencia conjunta de ambas patologías. Con referencia al diagnóstico de la rinitis alérgica, se basa en tres patas fundamentalmente. La presencia de inmunoglobulina E específica, la presencia de un cuadro clínico típico con las características que nombramos recién, y es fundamental la correlación entre la inmunoglobulina específica o las pruebas cutáneas, depende de cómo la midamos, y el cuadro clínico para hacer diagnóstico de rinitis alérgica. La inmunoglobulina específica se puede determinar a través de las pruebas cutáneas, es una forma de evidenciar in vivo la presencia de IgE adosada a los mastocitos de la piel, o mediante estudios de laboratorio, pidiendo la IgE específica a través de los diferentes métodos de laboratorio. El cuadro clínico que va a estar conformado fundamentalmente por los 4 síntomas típicos que describimos, como son la rinorrea, el prurito, la obstrucción nasal y la congestión, y la correlación entre estos síntomas y la presencia de los alergenos con la IgE específica positiva para ellos es lo que finalmente nos puede dar la orientación y el diagnóstico final de rinitis alérgica. Entonces, la historia clínica, que va a estar dada por antecedentes familiares, por la sintomatología frente a la exposición, por la presencia de los síntomas típicos y los signos específicos de rinitis alérgica, nos llevan a que sospechemos que el cuadro se trata de una rinitis alérgica. Después, a través de pruebas inespecíficas como el dosaje de inmunoglobulina total, la presencia de eosinofilia, tanto sérica como nasal, si esto se encuentra presente, ya tenemos un diagnóstico probable. Y finalmente, a través de pruebas específicas, como es la determinación de IgE específica in vitro o in vivo a través de pruebas cutáneas, más en algunos casos la necesidad de hacer pruebas de provocación, eso nos da la confirmación de que estamos frente a una rinitis alérgica. O sea que la presencia de historia clínica, pruebas de alergia y nos va a dar un resultado. En el caso de que la historia clínica sea positiva y las pruebas de alergia específicas sean negativas, el resultado es una sospecha. Pero si la historia clínica es negativa y las pruebas de alergia son positivas, las específicas, decimos la IgE específica, las pruebas cutáneas, hablamos de un paciente que tiene sensibilización, pero no estamos frente a una rinitis alérgica. En el caso de que la historia clínica sea positiva para la rinitis y así también las pruebas de alergia específicas positivas, en ese caso confirmamos la etiología alérgica de la rinitis. Pero si la prueba de alergia negativa y la historia clínica también es negativa, descartamos la alergia y probablemente estemos frente a una rinitis no alérgica. ¿Cómo se realizan las pruebas específicas? Buscando la IgE específica para determinado alergeno. Se hace a través de métodos como la quimoluminescencia o más recientemente a través del dosaje de los que llamamos componentes alergénicos, o sea, el diagnóstico de la alergia a nivel molecular. A nivel molecular podemos estudiar los determinantes antigénicos y eso nos da la ventaja de conocer inclusive reactividades cruzadas entre diferentes alergenos. Las pruebas cutáneas es una forma de medir IgE específica a través del método de Prick. Medimos la IgE que está unida a los receptores celulares, sobre todo los mastocitos de la piel,
y tenemos, como decíamos, que correlacionar la exposición con los síntomas. Es fundamental para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué ventajas tienen y qué desventajas tienen los métodos diagnósticos? Bueno, las pruebas cutáneas tienen la ventaja de que eh, podemos ver in vivo la granulación de las células cebadas y medir la pápula que se provoca localmente en la piel. La desventaja es que en ocasiones puede dar falsos positivos y falsos negativos. A nivel de laboratorio, la IG sérica, por métodos como el Immunocap o Immunolite, nos permiten estudiar la sensibilización a uno o a más alergenos. Generalmente vienen kits con varios alergenos, pero nos quedan a veces dudas sobre la funcionalidad y la relevancia biológica de la presencia de estos alergenos. Y finalmente, el estudio de los componentes alergénicos, la gran ventaja es que nos permite estudiar componentes específicos o reactividad cruzada entre alergenos. La desventaja es que el costo es elevado y aún hay pocos componentes disponibles para el diagnóstico. En nuestro país todavía no contamos con ello, en Argentina sí, en otros países de Latinoamérica ya se está trabajando con diagnóstico por componentes alergénicos. Y finalmente el tratamiento está dirigido fundamentalmente al control de los síntomas claves como son la rinorrea, el prurito, los estornudos, la obstrucción nasal, el lagrimeo y en ocasiones el carraspeo, que es un síntoma muy molesto. Y para eso contamos con una batería de medicamentos, como son los antihistamínicos anti-H1, los corticoides orales o corticoides inhalados, los fármacos antileucotrienos, los fármacos adrenérgicos o descongestivos, los lavados nasales, la inmunoterapia específica a través de vacunas y finalmente los más modernos son los fármacos biológicos que se están investigando en la rinitis alérgica, si bien hoy en día todavía son demasiado caros como para instrumentarlos. La guía área que les nombraba de la rinitis alérgica y su impacto en el asma ha desarrollado desde hace ya unos años una aplicación que se llama MaskAir y que es se puede obtener gratuitamente tanto para sistemas iOS en el Apple Store o para sistemas Android en Google Play, de descarga y uso gratuito y nos permite tomar el control de la alergia, sobre todo desde el lado del paciente, y nos brinda una información importantísima a los médicos sobre el diagnóstico y el seguimiento y la evolución y la respuesta terapéutica. Esto ha llevado a una cantidad de estudios que hemos publicado sobre rinitis alérgica en vida real. Saben que hoy en día las guías se tratan de dirigir hacia la comparación de los estudios aleatorizados, doble ciego, placebo controlados, que son el gold standard en la investigación farmacológica, pero eso también llevado a la comparación con los estudios en vida real para saber exactamente lo que pasa en el paciente que no es el paciente perfecto elegido para el estudio aleatorizado, sino que son pacientes que cursan con comorbilidades, con diferentes edades, con alteraciones importantes en cuanto al cumplimiento terapéutico, etcétera. Esta aplicación MaskAir acá está en inglés, pero bueno, está disponible en español. En Argentina afortunadamente la tenemos, también en México y en Brasil, en Latinoamérica, pero está presente prácticamente en toda Europa. Permite que el paciente se registre, que llene los datos de registro, año de nacimiento, sexo, el país en el que está, el idioma, y si tiene rinitis fue o asma diagnosticada por médico o no, y a través de la escala analógica visual, el paciente es capaz de responder a preguntas sobre cada uno de los síntomas de la rinitis alérgica de una manera muy sencilla. Esto está validado y se ha visto que la escala analógica visual es un excelente método para poder evaluar y valorar la sintomatología de los pacientes. A su vez también en cada país tiene cargado el Vademecum completo de medicamentos para vías respiratorias, tanto para rinitis como para asma, para que él pueda llevar el control diario de los síntomas y de la medicación que ha tomado en el día. Y si la rinitis después de un tiempo uno hace el estudio, el mismo software nos indica si la
está controlada la rinitis, parcialmente controlada o no está controlada. Y cuando el paciente vuelve a la visita del médico a través de un código QR, toda esta información que el paciente obtuvo del registro diario se puede escanear y se puede obtener desde un sitio web a la historia clínica electrónica, a la página del médico, para que pueda evaluar el grado de control y si tiene que hacer algún ajuste en cuanto al tratamiento y a la medicación. El tratamiento, de acuerdo a las guías áreas, es un tratamiento escalonado, similar al que se ha utilizado en Gina, y se trata distinto de acuerdo al tipo de grado de gravedad, la leve intermitente, la intermitente moderada severa, la leve persistente y la persistente moderada severa. Vemos que la evitación alergénica es cardinal en todos los aspectos, en todos los grados de rinitis, como así también los descongestivos intranasales o orales, que deben usarse o pueden usarse durante cortos periodos de tiempo, en general menos de 10 días. Saben que los efectos adversos de los corticoides, de los descongestivos intranasales, son importantes, generan tolerancia, generan hábito, o sea que no es bueno que el paciente utilice estos descongestivos por más de 10 días. Pueden ser para un episodio agudo, pero no se pueden usar en forma permanente. Los antihistamínicos de tipo H1, tanto sea tópicos como por vía oral, también se utilizan en todos los grados de gravedad de la rinitis. Los antileucotrienos son útiles en la intermitente leve, moderada severa y la persistente leve, no así en la persistente moderada severa. Y las cromonas lo mismo, porque si bien tienen algún efecto útil, el efecto no es muy potente. Y finalmente los corticoides intranasales, que se ha determinado que actualmente son los medicamentos más útiles y más potentes, sobre todo sobre el efecto de la congestión nasal. Son uno de los pocos medicamentos que son capaces de mejorar la congestión. Y la inmunoterapia específica, también en los pacientes más graves, tiene un papel muy importante y se ha demostrado que es el único tratamiento capaz de cambiar la historia natural de la enfermedad a largo plazo. Entonces, para el tratamiento de los síntomas, los antihistamínicos anti-H1 de segunda generación, esto es fundamental. Los antihistamínicos de primera generación deberían ya hace rato haber dejado de utilizarse por los efectos adversos que provocan, y los esteroides intranasales son los medicamentos pilares básicos para el tratamiento de la rinitis alérgica. Los anti-H1 actuando más que nada sobre la rinorrea, estornudos y prurito, los esteroides nasales sobre la obstrucción nasal, que como vimos la congestión es el síntoma más molesto evidentemente. Dentro de los anti-H1 llevamos muchos años de investigación, desde el año 1937, con el descubrimiento de las primeras moléculas, como fueron la hidroxicina, la benzamina, la clorfeniramina, y a partir del año 79, con la aparición de terfenadina y astemisol posteriormente, aparecen los de segunda generación. Hoy en día en la Argentina contamos con cetirizina, con loratadina, con fexofenadina, desloratadina y levocetiricina. Rupatadina y virastina supieron estar en el mercado, pero actualmente no se encuentran. Recordamos que ya en el año 79 se usó mucho astemisol y terfenadina, pero fueron retirados del mercado debido a sus efectos cardiovasculares, que llegaron a provocar en algunos pacientes arritmias importantes con torsade de Pointes y síntomas graves, por lo cual fueron retirados. Pero los nuevos antihistamínicos, los posteriores, son muy seguros y presentan muy escasos efectos adversos, se pueden usar con tranquilidad. No se justifica de ninguna manera por el efecto anticolinérgico y por el efecto sedante importante usado hoy en día antihistamínicos de primera generación. Entonces, para la rinorrea, estornudos y prurito son potentes los antihistamínicos de segunda generación, anti-H1, y para la obstrucción nasal los esteroides nasales. Con respecto a los esteroides nasales, el esteroide nasal es una droga que actúa fundamentalmente a nivel local, pero tenemos que tratar de ver aquellos que tienen baja biodisponibilidad sistémica. Afortunadamente la fracción de glutida, si bien es mayor al 50%, pero a través del primer paso hepático se inactivan a nivel del hígado, tienen que ser
tener una buena lipofilicidad para que actúen y se absorban bien a nivel mucoso, pasan a la circulación sistémica, pero los efectos secundarios son mínimos porque las dosis son muy pequeñas y el primer paso hepático los inactiva. O sea que son medicamentos muy seguros, hay estudios de eficacia y seguridad a largo plazo, aún con dosis altas, eh, inclusive sumando corticoides intranasales y intrabronquiales o inhalatorios para el asma en dosis altas, no se observan efectos adversos importantes relacionados con los corticoides. Solo se ha observado en pediatría a veces un ligero retardo en el crecimiento, pero que después, con el tiempo, inclusive con el uso, la talla final del paciente resulta normal. O sea que no hay alteración del crecimiento por el uso de este tipo de corticosteroides. Y por supuesto se evitan todos los otros efectos adversos de los corticoides tomados por vía sistémica. En cuanto al efecto del tratamiento sobre los síntomas de la rinitis, los antihistamínicos orales tienen, como decíamos, un muy buen efecto sobre la rinorrea, los estornudos, el prurito nasal y sobre los síntomas oculares, tanto si son orales o intranasales. Tienen un efecto menor, menos importante sobre la obstrucción nasal. Los corticoides intranasales son efectivos en prácticamente todos los síntomas y son los únicos que actúan sobre la obstrucción nasal, sobre la congestión. Las cromonas tienen efectos sobre los síntomas oculares y algo de efectos sobre el resto de los síntomas, pero realmente son flojas en cuanto a la acción. Los descongestivos orales son potentes sobre la congestión y la obstrucción, pero como decíamos, tanto los intranasales como los orales deben ser usados por escasa cantidad de tiempo, menos a 10 días. Los antihistamínicos orales en los niños están desaconsejados. Los anticolinérgicos actúan fundamentalmente sobre la rinorrea y de hecho usamos hipertropia en pacientes que tienen abundante rinorrea, y los antileucotrienos tienen un efecto sobre la obstrucción nasal y tienen un efecto sobre los síntomas oculares, pero también es un efecto pobre, no es un efecto tan potente como el de los corticoides intranasales. Últimamente en algunos países tenemos combinaciones. En Centroamérica y en el resto de Latinoamérica hay combinaciones de Montelukast con loratadina y de Montelukast con levocetiricina que han demostrado ser útiles porque, digamos, potencian en cierto grado el efecto del antihistamínico y son bastante más útiles cuando se superpone la rinitis alérgica con el asma como comorbilidad. Y un hallazgo muy interesante es la asociación de antihistamínicos anti-H1 locales a nivel nasal con el esteroide nasal. Hoy la molécula que está aprobada y utilizada en el mundo es la combinación de acelastina con fluticasona, que potencia la acción de la fluticasona, que es un corticoide de por sí potente, y le agrega los efectos sobre el prurito nasal, sobre la rinorrea y los estornudos que tiene la acelastina, y además lo que le brinda es una gran rapidez de acción. Sabemos que los corticoides intranasales demoran tiempo en actuar, no son inmediatos. Y el paciente con rinitis alérgica muchas veces lo que busca es un alivio inmediato cuando siente la sintomatología que le dificulta su actividad diaria. La celastina con fluticasona permite que la acción del medicamento se objetive en minutos. A los 5 minutos ya el paciente siente el alivio, mientras que con fluticasona sola se requieren varias horas para lograr una mejoría. Y la guía ARIA nos propone una escala, un algoritmo a través de la escala analógica visual que vimos en la aplicación MassAir. Si la sumatoria de síntomas cardinales es menor a 5 o 10, se puede iniciar tratamiento con cualquiera de los tratamientos de primera línea, como son antihistamínicos anti-H1 orales o inhalatorios, o corticoides intranasales, o antileucotrienos, o combinación de corticoides intranasales con acelastina. Todo esto dependerá del tema económico, del costo de la medicación y de la preferencia del paciente. Pacientes que prefieren la medicación por vía oral, otros prefieren la medicación intranasal. Ahora, si la escala analógica visual nos otorga un resultado mayor a 5, entre 5 y 10,
Para el caso de la rinitis intermitente, cualquiera de las opciones que nombramos recién son útiles para comienzo, pero en el caso de la persistente, que la moderada o severa persistente, que como vimos es la más frecuente, ahí sí se recomienda comenzar con corticoides intranasales o con la combinación de corticoide intranasal con acelastina. Eso se reevalúa diariamente hasta 48 a 72 horas después del comienzo del tratamiento a través de la escala analógica visual, y si el resultado es menor a 5, nuevamente, si el paciente se encuentra asintomático, se continúa el tratamiento. Si el paciente logra estar asintomático, se puede disminuir o inclusive interrumpir el tratamiento. Por otro lado, si a pesar del tratamiento, al cabo de 48 a 72 horas, el paciente persiste con una escala analógica visual mayor a 5, hay que aumentar el tratamiento, sumar otro fármaco y reevaluar la escala analógica visual diariamente hasta 7 a 14 días. Si el aumento del tratamiento o la adición de otros fármacos hace que el paciente vuelva a una escala analógica menor a 5, si está sintomático se continúa el tratamiento, si no hay síntomas se puede disminuir o inclusive interrumpir, y por el contrario, si la escala analógica visual en cuanto a la sintomatología permanece elevada, más de 5 hasta 10, ahí se considera derivar al especialista para la realización de inmunoterapia con alergenos o para la evaluación tanto por el otorrinolaringólogo como por el especialista alergólogo. Este algoritmo es en el paciente no tratado. En el paciente tratado, el algoritmo es ligeramente diferente. Se comienza en los pacientes que tienen un score sintomático menor a 5 con antihistamínicos anti-H1 orales inhalados o corticoides intranasales o leucotrienos o la combinación. Si es una rinitis intermitente y el paciente no está expuesto a los alergenos, se puede disminuir o interrumpir el tratamiento. Si se trata de una rinitis persistente o el paciente se encuentra expuesto a los alergenos, hay que aumentar el tratamiento o mantenerlo o aumentarlo. Se reevalúa igual a las 48 a 72 horas y puede ser que la escala analógica visual permanezca menor a 5 o 10. En ese caso, el tratamiento, si está sintomático, se continúa, pero si el paciente no presenta síntomas, se puede disminuir o inclusive interrumpir. Ahora, si la escala analógica visual es mayor a 5 de arranque, hay que aumentar el tratamiento y agregar corticoides inhalatorios o la combinación de corticoides inhalatorios con acelastina. En el caso de que al reevaluarlo diariamente hasta el día 7 se normalice, o sea, baje el score de la escala analógica visual a menos de 5, el paciente, si está sintomático, sigue el tratamiento y si no, se puede interrumpir. Ahora, si a pesar del aumento de tratamiento se evalúa diariamente, el paciente persiste con scores mayores a 5 en la escala analógica visual, hay que considerar derivar, como pasaba en el paciente no tratado, al especialista para comenzar con inmunoterapia específica o hacer un estudio de diagnóstico diferencial con el otorrinolaringólogo. ¿Cuáles son las recomendaciones generales hoy en día para el tratamiento de la rinitis alérgica? Los antihistamínicos orales o tópicos de segunda generación siempre se recomiendan para el tratamiento, tanto de la rinitis como de la conjuntivitis en adultos y en niños. Los esteroides nasales se recomiendan para el tratamiento de la rinitis alérgica en adultos y niños y son los medicamentos más efectivos hoy en día para tratar la rinitis alérgica. La asociación de corticoides intranasales más antihistamínicos anti-H1 tópicos, en este caso fluticasona más acelastina, demuestran un bloqueo de las dos vías fisiopatológicas importantes involucradas en las reacciones de fase temprana y tardía de la rinitis alérgica, por lo tanto proporcionan un alivio muy rápido de todos los síntomas, y ha sido un hallazgo y un aporte muy importante para el tratamiento de la combinación. Los esteroides de depósito inyectables no son recomendados de ninguna manera. Los esteroides por vía sistémica no deben usarse por largos periodos de tiempo por razones de seguridad y efectos adversos. Sabemos que en ocasiones son necesarios, pero por periodos cortos de tiempo. Las cromonas se pueden usar para tratamiento de la rinitis y la conjuntivitis alérgica, pero su efectividad
suele ser modesta. El hipertropium puede usarse para tratar la rinorrea, de hecho en pacientes ancianos muchas veces con rinitis no alérgica hipersecretora la usamos con éxito. Y los descongestivos tópicos se pueden utilizar en niños mayores de 12 años solo por periodos cortos, en el caso de la obstrucción nasal sea muy grave. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que son periodos cortos, menores a 10 días, y después pasar a medicación que no tenga efectos importantes. La inmunoterapia específica, como decíamos, es el tratamiento capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad. ¿Y qué hace la inmunoterapia específica? Fundamentalmente el efecto de acción es tratar de balancear la respuesta inflamatoria de tipo TH2 o T2 a través de los linfocitos T reguladores, producir un balance y que la respuesta se normalice frente a la presencia del alergeno. O sea, generar una tolerancia al alergeno que lo hace a través de la disminución de la inmunoglobulina específica, pero a través de la producción de linfocitos T reguladores que balancean la respuesta inmune. ¿Cuándo se debe iniciar la inmunoterapia? Cuando la rinitis es moderada, grave o cursa con rinoconjuntivitis y asma. En ese caso se recomienda comenzarla. Siempre tiene que haber, como decíamos, una correlación entre la exposición al antígeno, o sea, el aeroalergeno, y los síntomas. El paciente tiene que estar sensibilizado, tenemos que demostrar una eje específica, tanto por prueba cutánea como por exámenes de laboratorio de ese antígeno. El tratamiento común ha fallado, el tratamiento sintomático falló, de acuerdo a las guías y a la evitación del antígeno. En ese caso tenemos que evaluar el control y la adherencia. Si la adherencia ha sido buena, cosa rara, pero si ha sido buena, entonces sería una indicación de comenzar con la inmunoterapia. Y cuando decidimos comenzar con inmunoterapia, discutimos con el paciente y los familiares las opciones, porque existe inmunoterapia subcutánea y inmunoterapia sublingual hoy en día, las cuales tienen cada una ventajas y riesgos. La inmunoterapia subcutánea suele ser más económica, la ventaja que el paciente tiene que inyectarse, la desventaja que se inyecta, pero se puede dar en plazos más largos hasta llegar a dosis mensuales cuando se encuentra en fase de mantenimiento, pero tiene algún riesgo más, si bien son bajos los riesgos, pero tiene algún riesgo más de provocar reacciones adversas alérgicas fundamentalmente. La sublingual es muy segura, tiene muy escasa posibilidad de provocar reacciones adversas a mi criterio, si bien los trabajos demuestran que es potente, las concentraciones en Argentina no son lo suficientemente elevadas y la ventaja es que el paciente la puede recibir en su domicilio, pero tiene la contra que en general es más oneroso el tratamiento y el paciente adulto es difícil que cumpla porque debe tomar las gotas prácticamente todos los días, máximo 3 veces por semana en la fase de mantenimiento. La inmunoterapia con alergenos ha demostrado ya en estudios, en revisiones Cochrane y en metaanálisis, que es efectiva en la rinitis alérgica, tanto la subcutánea como la sublingual, pero no es un efecto de clase, existe variabilidad entre los diferentes productos y productores de antígenos, y en cuanto a la decisión de elegir una forma u otra, la preferencia individual del paciente es importante. Y para terminar, bueno, existen agentes biológicos, sobre todo anticuerpos anti-IgE como el omalizumab, el kilizumab, el dupilumab y otros en fase de investigación, que han demostrado una buena eficacia para la rinitis alérgica y también para la rinosinusitis con pólipos nasales, sobre todo en este caso los anti-IL-5 como el mepolizumab, el ralizumab y el dupilumab, que estos ya se encuentran algunos aprobados para tratar la rinosinusitis alérgica con pólipos nasales. Sin embargo, en la rinitis alérgica sola, sin pólipos y sin rinosinusitis, hoy en día los agentes biológicos resultan sumamente onerosos por los costos y en general vemos que con medicación adecuada pueden ser controlados y no requieren pasar a estos agentes biológicos que son un gran adelanto sin duda, pero desde el punto de vista económico un gran golpe al sistema de salud.
Eso es lo que quería comentarles. Creo que todos los puntos los hemos tratado y espero que eh, se haya comprendido. Quedo abierto a las preguntas del auditorio, dudas o cosas que quieran ampliar. Con mucho gusto estoy presente para contestar. Muchas gracias.